Todo comenzó una tarde de invierno. Mi mejor amigo, Pablo, decidió volar al norte del país para visitar a su familia. Era un viaje de rutina, uno de esos vuelos de corta distancia que no deberían deparar ninguna sorpresa. Sin embargo, lo que ocurrió en ese aeropuerto cambiaría su vida para siempre, dejando cicatrices que, hasta el día de hoy, no ha podido borrar. Recuerdo que Pablo me llamó un par de días antes para contarme sobre el viaje. Estaba emocionado, como siempre lo estaba cuando iba a visitar a su familia. Me habló de cómo se había organizado para llegar con tiempo al aeropuerto, su rutina habitual de chequeo y espera, y cómo planeaba aprovechar el vuelo para ponerse al día con un libro que llevaba semanas postergando. Lo que ni él ni yo sabíamos es que esa sería la última vez que Pablo tomaría un vuelo. Era una tarde fría y nublada cuando Pablo llegó al aeropuerto. El lugar, como de costumbre, estaba lleno de personas apresuradas, arrastrando maletas, mirando sus teléfonos y pantallas, tratando de no perderse entre las filas interminables y el caos controlado que define a cualquier aeropuerto internacional. Todo parecía normal, revisó su pase de abordar, pasó por los controles de seguridad sin problemas y llegó a la sala de espera correspondiente. Pablo no era ajeno a los aeropuertos, había viajado muchas veces, así que aquel día nada parecía fuera de lo común. Vuelo 1323, puerta 7, decía su pase de abordar. Se dirigió a la puerta de embarque mientras revisaba sus mensajes en el móvil. De repente, una sensación extraña lo recorrió. No era exactamente miedo, pero sí una incomodidad creciente, como si algo estuviera fuera de lugar. Algo que no podía identificar del todo, pero que empezaba a hacer que su piel se erizara. Cuando llegó a la puerta 7, la gente ya estaba comenzando a formar fila. El avión, un modelo estándar, estaba estacionado en la pista, con las luces encendidas y el personal de abordaje coordinando el ingreso de los pasajeros. Pablo se unió a la fila sin darle mayor importancia a la sensación incómoda que había sentido minutos antes. El personal revisaba los boletos, la fila avanzaba con normalidad, y Pablo comenzó a observar a la gente a su alrededor para pasar el tiempo. Y ahí fue cuando lo vio. Delante de él, había un hombre que destacaba por su extraña indumentaria. Llevaba un largo abrigo negro, de esos que ya no se ven mucho en los aeropuertos, y un sombrero oscuro que le cubría la cabeza. Lo que más llamó la atención de Pablo fue que, mientras todos avanzaban en la fila, este hombre estaba completamente inmóvil. No se movía ni un centímetro, como si estuviera congelado en el tiempo. La fila avanzaba, pero él permanecía rígido, como una estatua. Pablo, intrigado, lo observó unos segundos más. No había nada más que llamara la atención sobre él, salvo la quietud casi antinatural que exhibía. Por un momento, pensó que el hombre tal vez estaba distraído o revisando algo en su teléfono, pero no lo veía sostener nada en sus manos. Algo en la escena no encajaba. La incomodidad de Pablo se intensificó. Decidió hacer lo que cualquiera haría en esa situación, tocó suavemente el hombro del hombre para alertarlo de que la fila avanzaba. Y fue en ese instante cuando las cosas comenzaron a salirse completamente de control. El hombre no reaccionó. No se movió ni un centímetro. Pablo sintió el tacto frío del abrigo bajo sus dedos, pero no hubo respuesta. Nadie más parecía notar la presencia de este hombre, nadie le decía nada ni le prestaba atención. Pablo lo tocó de nuevo, un poco más fuerte esta vez, pero el hombre seguía inmóvil, como si fuera parte del mobiliario del aeropuerto. Entonces, lentamente, el hombre comenzó a girar la cabeza. Pero lo hizo de una manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos, como si fuera una marioneta sin vida. Lo que Pablo vio a continuación lo dejó paralizado, el hombre no tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida, como una máscara de porcelana mal formada. Era como si alguien hubiera borrado todos los rasgos faciales de ese hombre. Pablo retrocedió de inmediato, tropezando con la maleta que llevaba.
Su corazón latía frenéticamente, su respiración se volvió irregular. Las personas a su alrededor seguían avanzando en la fila, ignorando por completo lo que estaba sucediendo. Era como si solo él pudiera ver lo que estaba pasando. Antes de que pudiera entender qué era ese ser, la figura del hombre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El pánico lo invadió. Miró a su alrededor, buscando a alguien, alguna señal de que lo que había visto no era real. Pero la gente seguía actuando con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando escuchó el anuncio por los altavoces. El vuelo 1323 hectáreas ha sido cancelado por condiciones imprevistas. El sonido metálico de la voz reverberó por todo el aeropuerto. Pablo se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Había escuchado perfectamente el número del vuelo, 1323, el mismo vuelo que estaba a punto de tomar. La confusión lo dominó. Decidió acercarse al mostrador para preguntar qué estaba pasando. El miedo aún latía en su pecho, pero necesitaba respuestas. Cuando llegó al mostrador, intentó calmarse antes de hablar con la empleada. Le explicó que estaba a punto de abordar el vuelo 1323, pero que acababa de ser cancelado. Le pidió más información, esperando que todo fuera un error o una coincidencia. Sin embargo, la respuesta de la empleada lo dejó aún más confundido. Lo siento, señor, pero no tenemos registro de ningún vuelo 1323. Ese vuelo no existe. Pablo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Le pidió a la empleada que revisara de nuevo, que tal vez había algún error en el sistema. Pero ella lo revisó varias veces, y la respuesta siempre era la misma: no había ningún vuelo 1323 programado, ni ese día, ni en ningún otro día cercano. El sistema no registraba nada. Pablo no podía creer lo que estaba escuchando. Revisó su pase de abordar, y ahí estaba, claramente impreso, vuelo 1323, puerta 7. Pero el sistema del aeropuerto no tenía ninguna información sobre ese vuelo. Era como si su boleto estuviera maldito, como si hubiera sido emitido por una realidad paralela. Confundido y completamente desorientado, decidió salir del aeropuerto. Se sentía observado, como si los ojos invisibles de esa figura sin rostro todavía estuvieran sobre él. Mientras caminaba hacia la estación de tren para regresar a casa, algo lo hizo detenerse. Entre la multitud de personas que iban y venían por la estación, lo vio nuevamente. El hombre del abrigo negro y el sombrero estaba allí, de pie, inmóvil, como una sombra espectral entre la gente. Pablo intentó convencerse de que era solo su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero en lo profundo de su ser sabía que lo que estaba viendo era real. No se atrevió a acercarse esta vez. En lugar de eso, tomó el tren de regreso a casa, sintiendo que la pesadilla apenas estaba comenzando. Durante las siguientes semanas, las imágenes de aquel hombre sin rostro comenzaron a aparecer en sus sueños. Pablo ya no podía dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro vacío, mirándolo, acechándolo. Pronto, las visiones comenzaron a manifestarse también durante el día. No importaba dónde estuviera, en la calle, en su oficina, o incluso en su propia casa. Siempre había un momento en que, al girar la cabeza, veía una figura sombría al fondo, observándolo en silencio. El hombre del abrigo negro seguía allí, aunque solo Pablo podía verlo. Con el tiempo, Pablo dejó de viajar por completo. Evitaba los aeropuertos a toda costa. Incluso cuando tenía que pasar cerca de alguno, la sensación de ser observado se intensificaba. Nadie pudo darle una explicación a lo que había vivido. Los psiquiatras lo diagnosticaron con estrés postraumático, pero Pablo sabía que lo que había visto era real, y que esa entidad, ese hombre sin rostro, seguía acechándolo, esperando el momento para volver a aparecer. Hasta el día de hoy, Pablo nunca ha vuelto a volar. Las visiones no han desaparecido, y en sus sueños,
Aún escucha el eco de esa voz por los altavoces, llamándolo a abordar un vuelo que jamás existió. Mi trabajo como azafata de vuelo me ha llevado a visitar lugares remotos, ciudades que jamás habría conocido si no fuera por la naturaleza de mi profesión. He vivido experiencias maravillosas, pero también momentos aterradores. Sin embargo, ninguna experiencia se compara con lo que viví en esa terminal perdida, una noche en la que parecía que el tiempo mismo se había distorsionado. Recuerdo que esa escala fue inesperada. Volábamos de regreso de un destino exótico cuando nos informaron que, debido a una tormenta, tendríamos que aterrizar en un aeropuerto secundario en una ciudad que apenas podía ubicar en el mapa. No me preocupaba demasiado. Después de años de trabajo, las escalas imprevistas se habían vuelto parte de la rutina. Lo único que deseaba en ese momento era estirar las piernas, tal vez tomar un café y esperar las pocas horas que faltaban para el siguiente vuelo. El aeropuerto en el que aterrizamos era pequeño, casi desolado, pero funcional. Estaba diseñado para manejar pocos vuelos diarios, y a esas horas de la madrugada, apenas quedaban pasajeros. La mayoría de ellos dormía en las bancas, esperando pacientemente la reanudación de sus viajes. Todo parecía perfectamente normal al principio. Una vez que bajé del avión, decidí caminar un poco. Mi cuerpo estaba adolorido tras tantas horas sentada, y caminar por los pasillos vacíos siempre me ayudaba a despejar la mente. Caminé por los corredores, pasando por tiendas cerradas, kioscos apagados y una que otra pantalla titilando con información de vuelos que, por lo que parecía, ya habían despegado hacía horas. El aeropuerto estaba tranquilo, con el eco de mis pasos como la única compañía. A medida que avanzaba, empecé a notar que había algo peculiar en la disposición del lugar. Las señales de las puertas de abordaje parecían repetirse, como si ya hubiera pasado por ellas antes. Al principio, pensé que era solo una coincidencia o que estaba más cansada de lo que creía. Pero cuanto más caminaba, más fuerte se hacía la sensación de que estaba dando vueltas en círculos. Las tiendas que pasaba eran las mismas, las pantallas mostraban las mismas informaciones, y los anuncios, que ocasionalmente resonaban por el aeropuerto, eran siempre los mismos. Intenté no entrar en pánico. Después de todo, era un aeropuerto pequeño. Tal vez simplemente me había desorientado. Decidí girar sobre mis pasos y volver hacia la sala de espera. Pero lo que vi a continuación hizo que todo dentro de mí se revolviera. El pasillo por el que había venido ya no estaba allí. O al menos, no lo reconocía. Donde antes había un largo corredor con luces brillantes y puertas de abordaje, ahora había un espacio oscuro, casi sin iluminación, como si la electricidad se hubiera cortado en esa parte del aeropuerto. Las tiendas que antes estaban cerradas ahora parecían más viejas, cubiertas de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una sensación de peligro inminente me invadió. Miré mi reloj, apenas había pasado una hora desde que había comenzado a caminar, pero sentía que habían pasado días. No entendía cómo podía ser eso posible. ¿Estaba alucinando? ¿Había algo en el aire que me hacía perder la noción del tiempo? Me esforcé por mantener la calma y decidí seguir caminando, esta vez con más cautela, buscando algún tipo de señal, una salida, algo que me devolviera a la realidad. Cada paso que daba resonaba en el vacío de la terminal, amplificado por el silencio absoluto. No había empleados, no había pasajeros. Incluso las luces de las pocas pantallas que quedaban encendidas parpadeaban, como si estuvieran al borde de apagarse. Los anuncios, que antes sonaban a intervalos regulares, habían cesado por completo. Era como si el aeropuerto hubiera sido abandonado, pero sabía que eso no era posible. Hace apenas unos momentos, había visto a personas dormitando en las bancas. ¿Dónde estaban ahora? Intenté encender mi celular, pero no tenía señal.
No había wifi, ni datos móviles, ni siquiera la posibilidad de hacer una llamada de emergencia. Desesperada, empecé a acelerar el paso. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Cada rincón del aeropuerto parecía una trampa interminable, un laberinto sin fin. Caminaba y caminaba, pero nada cambiaba. Cada tienda, cada puerta de abordaje, cada pantalla era exactamente la misma. Era como si el aeropuerto se hubiera convertido en un bucle eterno, repitiendo el mismo escenario una y otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi algo diferente, una puerta de salida. Estaba al final de un corredor que nunca había visto antes. Era una simple puerta de vidrio, como las que se usan para acceder a las pistas de aterrizaje. Me apresuré hacia ella, sintiendo que al fin había encontrado una salida de ese lugar. Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, algo me hizo detenerme en seco. Al otro lado del cristal había una figura. Al principio, no pude distinguir quién era, pero a medida que me acercaba, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Era una figura humana, de pie, completamente inmóvil, mirándome desde el otro lado. Lo más aterrador fue cuando me di cuenta de que esa figura era yo. Era como mirarse en un espejo, pero algo estaba mal. La figura que me miraba desde el otro lado no era exactamente como yo. Su ropa era la misma, su postura también, pero su expresión era completamente diferente. Mientras yo sentía el miedo correr por mis venas, la figura frente a mí sonreía. No era una sonrisa amable o amigable. Era una sonrisa torcida, casi maliciosa, que parecía burlarse de mi desesperación. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. No sabía qué hacer. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La figura tampoco se movía, excepto por su sonrisa, que parecía ensancharse cada vez más. Era como si disfrutara de mi miedo. Finalmente, con todas las fuerzas que me quedaban, giré sobre mis talones y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, sin mirar atrás. El eco de mis pasos resonaba en el vacío de la terminal, y aunque no oía nada detrás de mí, tenía la sensación de que la figura me seguía. Sentía su presencia, su sombra, al acecho, esperando el momento adecuado para alcanzarme. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente, agotada y jadeando, llegué a una sala de espera iluminada, donde había personas dormidas en las bancas, igual que cuando había bajado del avión. El aeropuerto parecía haber vuelto a la normalidad, como si nada de lo que había experimentado hubiera sido real. Pero lo había sido. Lo sabía. Esa noche nunca encontré mi vuelo. Alguien más, quizás, tomó mi lugar en el avión. Desde entonces, evito aeropuertos pequeños y desolados. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún veo a esa figura detrás del cristal, sonriéndome desde la oscuridad. A lo largo de mi vida he viajado innumerables veces por todo el mundo, pero lo que me ocurrió hace unos años en un aeropuerto internacional es algo que, por más que intente racionalizarlo, jamás podré explicar. Cada vez que lo recuerdo, una sensación fría, como un escalofrío que sube lentamente por mi columna, me invade el cuerpo. No sé si fue real o una extraña alucinación causada por el cansancio, pero lo cierto es que lo que viví en ese lugar dejó una marca imborrable en mi mente. Era un vuelo de regreso a casa, después de una larga conferencia en el extranjero. Llegué al aeropuerto con bastante tiempo de sobra, algo que suelo hacer para evitar el estrés de los controles de seguridad y la logística que implica estar en un aeropuerto internacional. Las filas eran extensas, pero eso era lo normal en un aeropuerto de esa magnitud. Los sonidos típicos llenaban el ambiente, el constante murmullo de los pasajeros, las ruedas de las maletas deslizándose sobre el suelo, y, por supuesto, el eco metálico de los anuncios que informaban sobre los vuelos. Todo parecía normal, tal y como lo había vivido tantas veces antes.
Pero, a pesar de la familiaridad de la situación, había algo en el ambiente que me hacía sentir una incomodidad sutil, como si el aire a mi alrededor fuera un poco más pesado de lo habitual. Descarté esa sensación como producto del agotamiento. Después de todo, había pasado varios días en reuniones y largas jornadas de trabajo, apenas había dormido, y mi mente ya estaba deseando el descanso del hogar. La fila para el control de seguridad avanzaba lentamente, y mientras esperaba, me dediqué a observar a la gente que me rodeaba. Familias con niños cansados, parejas discutiendo sobre los horarios de los vuelos, viajeros solitarios perdidos en la pantalla de sus teléfonos. Era el escenario típico de cualquier aeropuerto. Sin embargo, empecé a notar algo extraño en la cadencia de los anuncios por los altavoces. Primero, fue una ligera disonancia en la forma en que se pronunciaban los nombres de los vuelos. Un pequeño retraso en el sonido, un eco que parecía rebotar en las paredes de la terminal. No le di demasiada importancia, pero no pude evitar sentir una leve incomodidad cada vez que se anunciaba una nueva información. Como si las voces que emitían los anuncios estuvieran un poco fuera de sincronía. No eran exactamente las voces claras y concisas que uno espera en un aeropuerto internacional, había algo en ellas que me resultaba ligeramente perturbador. Pero no le di demasiadas vueltas, al menos no en ese momento. Fue cuando, de la nada, escuché mi propio nombre en los altavoces que mi corazón dio un vuelco. Señor Carlos, favor de acudir al mostrador de informes. Me quedé inmóvil por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar. No recuerdo haber oído nunca antes mi nombre en un aeropuerto. No es común que te llamen directamente a menos que haya un problema grave con tu vuelo o con tu documentación, lo cual me desconcertó de inmediato. ¿Qué podía haber salido mal? Revisé mi pase de abordar. Todo estaba en orden. No había cometido ningún error, ni con la hora ni con la puerta de embarque. Pero el hecho de que hubieran anunciado mi nombre me inquietaba profundamente. Me dirigí al mostrador de informes, el corazón latiéndome en la garganta. A medida que me acercaba, noté que el área del aeropuerto en la que me encontraba empezaba a parecer diferente. Las luces eran más tenues de lo que recordaba, y aunque el aeropuerto estaba lleno de gente, el sonido general parecía haberse amortiguado. Todo se sentía un poco más lejano, como si hubiera entrado en una burbuja de realidad alterada. Finalmente llegué al mostrador. La mujer detrás de él me miró con una expresión de amabilidad profesional. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa. Le expliqué que acababa de escuchar mi nombre por los altavoces, que me habían pedido acudir al mostrador, pero ella parecía genuinamente desconcertada. No tenemos ningún mensaje para usted, me dijo mientras revisaba su ordenador. ¿Está seguro de que escuchó su nombre? Mi mente se quedó en blanco. Claro que lo había escuchado. No había duda de ello. Mi nombre había resonado por los altavoces, tan claro como el día. Sin embargo, ella insistió en que no había ningún registro de que hubieran llamado a nadie, y mucho menos a mí. Empecé a pensar que tal vez había sido un error del sistema o una confusión de mi parte. Pero antes de que pudiera convencerme por completo, volvió a suceder. Señor Carlos, acuda inmediatamente al mostrador de informes. Esta vez, la voz sonó más urgente, casi agresiva. Y lo más perturbador de todo fue la forma en que mi nombre fue pronunciado. Algo estaba mal. No era la pronunciación correcta, como si alguien que no dominara bien el lenguaje estuviera intentando imitar cómo se decía mi nombre. Cada sílaba estaba ligeramente fuera de lugar, distorsionada de una forma que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. La mujer detrás del mostrador seguía mirándome, pero ahora su expresión había cambiado. Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado forzada. Había algo profundamente inquietante en la manera en que me observaba. Me acerqué un poco más para preguntarle nuevamente si podía revisar, y fue entonces cuando ella se inclinó hacia mí, en un tono apenas audible, me susurró algo que me heló la sangre.
tú no deberías estar aquí. Me quedé paralizado. Su voz, aunque suave, estaba impregnada de una frialdad que no correspondía con su sonrisa vacía. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. El mundo a mi alrededor parecía volverse más irreal con cada segundo que pasaba. Di un paso atrás, intentando mantener la calma, pero el terror se apoderaba rápidamente de mí. Miré a mi alrededor buscando a alguien, algo que me diera una señal de que esto no estaba ocurriendo, de que todo era un malentendido, pero entonces noté algo aún más perturbador. Los anuncios en las pantallas del aeropuerto ya no tenían sentido. Donde antes había listas de vuelos y horarios, ahora aparecían frases inconexas, símbolos extraños que no pertenecían a ningún idioma que pudiera reconocer. Las palabras se movían lentamente, como si estuvieran formándose y deformándose en la pantalla, burlándose de mi incapacidad para entender lo que estaba viendo. Mi pulso se aceleró. El sudor comenzó a correr por mi frente. Intenté buscar ayuda, pero algo en el ambiente había cambiado por completo. Las personas a mi alrededor ya no eran normales. Miré a los pasajeros que caminaban cerca de mí, y de repente me di cuenta de que todos los rostros eran idénticos. Cada persona, cada figura que veía, tenía el mismo rostro inexpresivo, los mismos ojos vacíos, los mismos movimientos repetitivos, como si estuvieran atrapados en una especie de bucle interminable. El pánico se apoderó de mí por completo. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. El aeropuerto, un lugar que debería ser predecible y rutinario, se había transformado en una pesadilla surrealista. No era un lugar real. Sentía que estaba atrapado en algún tipo de dimensión alternativa, donde las leyes de la realidad ya no aplicaban. El eco de los anuncios seguía resonando en mis oídos, esa voz distorsionada que llamaba mi nombre una y otra vez. Sentí que si no salía de allí en ese mismo instante, algo terrible me sucedería. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin detenerme para intentar entender lo que estaba ocurriendo. Solo quería salir de ese lugar, escapar de esa sensación de estar atrapado en un espacio que no pertenecía a este mundo. Finalmente, llegué a la entrada principal del aeropuerto, y la luz del día me golpeó como un balde de agua fría. Me detuve, jadeando, tratando de recuperar el aliento. A mi alrededor, el mundo parecía haber vuelto a la normalidad. El bullicio de la ciudad, los taxis yendo y viniendo, personas hablando y riendo como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había pasado. Algo muy real. Desde ese día, dejé de volar. Me niego a poner un pie en un aeropuerto nuevamente. No importa cuántas veces me digan que lo que viví fue una alucinación, un producto del cansancio o del estrés. Yo sé lo que vi, lo que escuché. Y aunque trate de evitarlo, a veces, cuando paso cerca de un altavoz en una estación de tren o en un centro comercial, escucho esa misma voz, distorsionada, llamándome. El aeropuerto siempre me ha producido una ligera ansiedad. No por los aviones, ni por las multitudes, sino por ese momento específico en el que tienes que recoger tu equipaje en esas interminables cintas transportadoras. Hay algo profundamente perturbador en ver las maletas girar una y otra vez, como si nunca dejaran de hacerlo, mientras esperas con impaciencia que aparezca la tuya. Pero lo que le sucedió a mi prima, Laura, fue más allá de cualquier ansiedad normal. Lo que encontró en esa cinta transportadora fue algo que nunca debió haber visto. Laura había estado viajando por trabajo. Era un vuelo largo, uno de esos viajes agotadores de más de 15 horas, desde Asia hasta su país. Cuando llegó a su destino, eran aproximadamente las 3 de la madrugada. El aeropuerto estaba desierto, salvo por unos pocos pasajeros dispersos y el personal de limpieza que pasaba silenciosamente por los pasillos. Laura se sentía exhausta, con el cerebro adormecido por el jet lag,
pero todo lo que quería era recoger su maleta, salir del aeropuerto lo más rápido posible y llegar a casa para dormir. La zona de recogida de equipaje estaba vacía, salvo por un par de personas que esperaban junto a la cinta. El zumbido constante de la cinta girando se mezclaba con el suave eco del lugar, creando un ambiente que, aunque familiar, siempre ha tenido una extraña cualidad opresiva. Laura se sentó en una banca cercana, estirando sus piernas mientras observaba cómo las maletas comenzaban a aparecer una a una. El tiempo pasaba lentamente. La mayoría de los pasajeros ya habían recogido su equipaje y se habían marchado, pero la maleta de Laura aún no aparecía. Cada vez que una nueva maleta salía de la boca de la cinta, su corazón daba un pequeño salto, solo para decepcionarse al ver que no era la suya. El flujo de maletas fue disminuyendo, y poco a poco, la cinta empezó a ralentizarse. Finalmente, las luces que indicaban el movimiento de la cinta se apagaron. No quedaban más maletas por recoger. Laura frunció el ceño, confundida. No podía creer que su maleta no hubiera aparecido. Se levantó, arrastrando sus pies cansados, y decidió acercarse al mostrador de equipaje perdido. Mientras caminaba hacia el mostrador, algo captó su atención. En la cinta transportadora, que ya debería haber estado vacía, había una maleta solitaria dando vueltas. Estaba completamente sola, girando lentamente, como si hubiera aparecido de la nada. Laura la reconoció de inmediato. Era su maleta. El alivio fue inmediato. Se acercó a la cinta con una sonrisa cansada, agradecida de que, aunque tarde, su maleta finalmente hubiera aparecido. Pero a medida que se acercaba, algo dentro de ella empezó a sentirse extraño. Una ligera inquietud se instaló en su pecho, como si su instinto intentara advertirle de que algo no estaba bien. Sin embargo, desechó esos pensamientos. Estaba cansada, su mente jugaba trucos debido al agotamiento. Cuando al fin agarró su maleta, notó algo que la hizo detenerse. No era exactamente su maleta. A primera vista, parecía idéntica, las mismas marcas de viaje, las mismas etiquetas colgando del asa. Pero al tocarla, sintió una extraña rugosidad en la superficie, como si la maleta hubiera envejecido de manera prematura, como si hubiera pasado por décadas de uso en lugar de solo unas pocas horas en tránsito. La tela, que recordaba como suave y resistente, ahora estaba desgastada y descolorida, como si hubiera sido dejada al sol durante años. Laura frunció el ceño y decidió abrirla para revisar su contenido. El cansancio que sentía se vio desplazado por una creciente sensación de incomodidad, pero lo que encontró al abrir la maleta fue mucho más perturbador de lo que jamás habría imaginado. El hedor fue lo primero que la golpeó. Un olor fuerte, nauseabundo, como algo que había estado encerrado en descomposición durante semanas. Laura retrocedió instintivamente, llevándose la mano a la nariz. Pero el olor era solo el comienzo. Dentro de la maleta no había nada que ella reconociera como suyo. La ropa que había metido cuidadosamente en su viaje había desaparecido, reemplazada por prendas viejas y sucias, manchadas de una sustancia oscura y pegajosa que Laura no podía identificar. Había trozos de tela rasgada, ropa que parecía haber pertenecido a otra persona, a otra época. Y en medio de todo eso, algo llamó su atención, un reloj de bolsillo antiguo, completamente oxidado. El reloj estaba cubierto de polvo y oxidado al punto de ser irreconocible, pero lo que más la perturbó fue que el reloj no estaba en el mismo estado en el que ella lo recordaba. Nunca había visto ese objeto en su vida. ¿Cómo había llegado hasta su maleta? Y más importante aún, ¿por qué esa maleta, que al principio parecía suya, ahora contenía objetos tan ajenos? El pánico empezó a invadirla. Laura decidió dejar la maleta allí mismo, sobre la cinta, y se marchó rápidamente del aeropuerto. El peso de lo que había visto la aplastaba, algo había sucedido, algo que no podía explicar, y no quería quedarse ni un segundo más en ese lugar. Salió corriendo,
dejando atrás la maleta, con la esperanza de que todo fuera solo una pesadilla producto de su agotamiento. Al día siguiente, aún afectada por lo que había ocurrido, decidió volver al aeropuerto para averiguar qué había pasado con su equipaje real. Fue al mostrador de objetos perdidos para preguntar por su maleta, pero lo que le dijeron la dejó helada. Su maleta nunca había llegado al aeropuerto. No había registro de su equipaje en ningún sistema. Nadie había visto su maleta, y mucho menos la que ella había dejado abandonada la noche anterior. Era como si nunca hubiera existido. Como si ese equipaje fantasma hubiera aparecido solo para ella, y luego desaparecido, llevándose consigo los secretos que guardaba. Hasta el día de hoy, Laura no puede explicar lo que ocurrió esa madrugada en el aeropuerto. Pero lo que más le inquieta, lo que aún la atormenta, es la pregunta que nunca ha podido responder: ¿de quién era esa maleta? Y peor aún, ¿por qué parecía estar esperándola? Desde entonces, cada vez que viaja, lo hace con una sensación de inquietud que nunca desaparece. Porque sabe que, en algún lugar, hay maletas que contienen cosas que jamás deberían ser encontradas. Hace años, en mi juventud, trabajé como supervisor de pista en el aeropuerto local de mi ciudad natal. Era un trabajo que, en general, podría describirse como tranquilo y monótono, pero con la responsabilidad de mantener el orden y garantizar que los aviones llegaran y partieran con seguridad. Mis turnos variaban, a veces eran diurnos, otras veces me tocaba estar en el aeropuerto durante las horas más silenciosas de la noche. Y aunque muchos consideran que esas horas nocturnas en el aeropuerto son las más pacíficas, lo que me ocurrió durante uno de esos turnos nunca me permitió volver a pensar en la tranquilidad de la noche de la misma manera. Recuerdo perfectamente esa noche. Había sido un día largo, pero bastante rutinario, sin contratiempos ni emergencias. Era el tipo de jornada que cualquier trabajador de aeropuerto desearía tener: vuelos puntuales, pasajeros calmados, y un clima perfecto para volar. Mi turno estaba a punto de terminar, el reloj marcaba las 11:50 de la noche, y solo quedaban unos minutos antes de que pudiera entregar mi turno al supervisor nocturno. Mientras revisaba la lista de verificación final, que incluía tareas simples como asegurar que las luces de la pista estuvieran funcionando correctamente y que no hubiera objetos en la pista que pudieran interferir con los vuelos, noté algo que no debería haber estado allí. A lo lejos, en la oscuridad, vi lo que parecía ser un avión moviéndose lentamente hacia la pista de despegue. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un vuelo privado. El aeropuerto local solía recibir pequeños jets corporativos a última hora de la noche, cuando los vuelos comerciales ya habían terminado por el día. Sin embargo, no había ningún registro de ese vuelo en mi lista, ni tampoco había recibido ninguna comunicación de la torre de control sobre una llegada o salida. Era extraño, pero no del todo inusual. A veces, los vuelos privados no seguían estrictamente los mismos protocolos que los vuelos comerciales. Con mi linterna en mano, me acerqué a la pista para observar más de cerca al avión. A medida que me aproximaba, algo me empezó a parecer más y más inquietante. Era un avión antiguo, mucho más viejo que los modelos que solíamos ver en ese aeropuerto. El fuselaje estaba desgastado, casi como si hubiera estado expuesto al sol y la intemperie durante décadas. Las luces del avión estaban apagadas, y no había ningún tipo de movimiento o señal de vida dentro de él. Sentí una creciente incomodidad en el estómago, pero seguí avanzando. Mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden, así que me acerqué aún más. Mientras lo hacía, intenté contactar con la torre de control para ver si alguien sabía algo sobre ese avión, pero no hubo respuesta. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el suave zumbido de la brisa nocturna y el distante eco de algún avión volando a gran altura, pero nada más. El aeropuerto parecía completamente aislado, como si yo fuera la única persona allí. Finalmente,
llegué lo suficientemente cerca como para ver los detalles del avión. Era un modelo de los años 50 o 60, algo que ya no se veía en funcionamiento. Lo más desconcertante era que las ventanas estaban completamente oscuras, como si el interior del avión estuviera abandonado. No había luces de cabina encendidas, y desde el exterior, parecía que el avión había sido dejado a su suerte durante años, olvidado por el tiempo. Con un nudo en la garganta, subí lentamente los escalones hacia la puerta del avión. Mis pasos resonaban en el silencio, y cada vez que uno de mis pies golpeaba el metal, un eco profundo reverberaba en la pista vacía. Con la linterna en la mano, iluminé la puerta y la abrí con un esfuerzo sorprendente, ya que parecía atascada por el óxido. Cuando finalmente logré abrirla, una ráfaga de aire frío y húmedo me golpeó el rostro, como si hubiera estado sellada durante mucho tiempo. No había ninguna señal de vida dentro del avión. Solo el olor a humedad, moho y decadencia impregnaba el aire. El silencio era absoluto, sofocante. Lentamente, me acerqué a la cabina del piloto, con la linterna apuntando hacia los controles. Cuando iluminé la cabina, lo vi. El piloto estaba sentado en su asiento, con las manos aún en los controles. Llevaba un uniforme antiguo, descolorido y desgastado, uno que había visto antes en fotografías de aviadores de mediados del siglo XX. Lo más aterrador fue cuando enfoqué su rostro. Su piel estaba completamente descompuesta, como si hubiera estado sentado allí durante décadas, esperando un despegue que nunca ocurrió. Sus ojos, si es que alguna vez los tuvo, eran ahora cuencas vacías y profundas, pero de alguna manera, sentí que me observaba. Sentí una corriente eléctrica de puro terror recorrer mi cuerpo. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con explotar en mi pecho. Retrocedí instintivamente, casi tropezando con los escalones. Pero algo en mí me obligó a mantener la linterna fija en su rostro, o lo que quedaba de él. Lo que me heló la sangre no fue solo su apariencia, sino el hecho de que, aunque no se movía, sabía que estaba consciente de mi presencia. Era una sensación palpable, como si su esencia, su espíritu, estuviera atrapado en ese cuerpo descompuesto, incapaz de escapar, incapaz de comunicarse, pero completamente consciente de mi mirada. No podía apartar mis ojos de él. Era como si una fuerza invisible me hubiera congelado en mi lugar, obligándome a quedarme allí, enfrentando a esa figura aterradora que, de alguna manera, me retenía en su campo de visión. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo reaccionar. Un sonido fuerte detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo o se hubiera movido. El ruido rompió mi parálisis y, en un acto reflejo, me giré hacia la parte trasera del avión. Mi linterna se tambaleó en la oscuridad, iluminando brevemente los asientos vacíos, las paredes mohosas y un espacio que, ahora que lo miraba, parecía aún más deteriorado y abandonado de lo que había notado antes. No había nada ni nadie detrás de mí. O eso parecía. Cuando volví a girarme hacia la cabina del piloto, el asiento estaba vacío. El piloto, o lo que quedaba de él, ya no estaba allí. Había desaparecido. El pánico me envolvió completamente. No sabía qué estaba pasando, si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si realmente había presenciado algo que escapaba a cualquier explicación racional. Retrocedí más rápido esta vez, sin atreverme a mirar atrás, y bajé los escalones casi corriendo. Una vez en la pista, me di la vuelta para mirar el avión una vez más. Ya no estaba. El lugar donde el avión había estado estacionado minutos antes ahora estaba vacío. No había ningún rastro de su presencia. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica para lo que acababa de vivir. Revisé la pista con la linterna, buscando cualquier indicio, cualquier pista que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no había nada. Todo el entorno estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mi respiración acelerada y los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos. Desesperado,
Corrí hacia la torre de control, pero cuando llegué, nadie sabía nada sobre el avión. Ningún vuelo había sido registrado en esa hora, ningún avión había aterrizado o despegado en el tiempo que estuve en la pista. Revisamos los sistemas, pero no había absolutamente ningún indicio de la presencia de ese avión en los radares, ni en los registros de vuelo. El avión no existía, al menos no en ninguna base de datos oficial. Durante los días siguientes, no pude quitarme esa imagen de la cabeza, el piloto descompuesto, con su uniforme antiguo y esa extraña sensación de estar consciente, atrapado en un avión que jamás debería haber estado allí. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero lo que vi fue demasiado real para ser solo fruto de mi imaginación. Pasaron algunos días sin incidentes, pero la siguiente noche de turno, alrededor de la misma hora, escuché nuevamente el mismo sonido en la pista, el motor de un avión que no debía estar allí. Esa vez, ni siquiera me molesté en salir a la pista. No quería volver a ver lo que había visto. Dejé mi trabajo poco después de ese incidente. Nunca conté a mis compañeros lo que vi esa noche. Nunca volví a trabajar en un aeropuerto. Y hasta el día de hoy, me pregunto si aquel piloto sigue allí, atrapado en un avión que nunca pudo despegar, esperando, eternamente, por un vuelo que jamás llegará. Mi amigo David siempre fue un escéptico empedernido. No creía en nada que no pudiera ver, tocar o probar con hechos concretos. Durante años, se burló de mis historias, de los relatos de fantasmas que le contaba, e incluso de las experiencias más aterradoras que había vivido. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero su escepticismo cambió por completo después de un viaje de negocios a un remoto aeropuerto en alguna parte olvidada de Europa del Este. Lo que vivió en ese lugar cambió su vida para siempre. David nunca fue fanático de los aeropuertos. Para él, eran meras estaciones de tránsito, lugares sin alma por los que se tenía que pasar para llegar a su destino. Pero en ese viaje en particular, el aeropuerto en el que se encontraba era peor que cualquier otro que hubiera visitado antes. Era un lugar sombrío, frío, ubicado en una región aislada, y con un ambiente que, desde el primer momento, lo hizo sentir incómodo. La tormenta que azotaba la región había retrasado su vuelo, y como resultado, las salas de espera estaban repletas de personas impacientes, todas esperando noticias sobre sus vuelos. Cansado del bullicio, David decidió alejarse de la multitud y buscar una zona más tranquila del aeropuerto. Caminó por los largos pasillos, sintiendo un eco solitario bajo sus pies, hasta que finalmente encontró una sala de espera completamente desierta. Era extraña, a pesar de que todas las demás áreas del aeropuerto estaban abarrotadas. Pero David no le dio demasiada importancia. Estaba agotado y lo único que quería era un poco de paz para poder trabajar en su laptop mientras esperaba noticias sobre su vuelo. La sala en la que se encontraba era antigua, con una decoración que parecía sacada de décadas pasadas. El suelo era de mármol frío, y las paredes estaban adornadas con cuadros polvorientos que apenas se podían distinguir bajo la tenue luz. Las luces parpadeaban ocasionalmente, lo que le daba al lugar un aire aún más inquietante. Sin embargo, lo que más llamó la atención de David fueron los relojes. Todos los relojes de la sala marcaban horas diferentes. Algunos avanzaban a una velocidad anormal, mientras que otros estaban completamente detenidos. Había uno en particular que parecía retroceder, marcando los minutos hacia atrás en lugar de hacia adelante. A pesar de su escepticismo, esto le resultó profundamente perturbador. Pero en lugar de dejarse llevar por la incomodidad, decidió ignorarlo y concentrarse en su trabajo. Con el paso de los minutos, la atmósfera de la sala comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y el silencio se volvió cada vez más opresivo. David comenzó a sentir una presión extraña en el ambiente, como si estuviera siendo observado, aunque sabía que estaba solo.
Intentó concentrarse en su laptop, pero no podía quitarse esa sensación de encima. Fue entonces cuando las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez se apagaron por completo durante unos segundos. La oscuridad fue total. David permaneció inmóvil, esperando que las luces volvieran. Sabía que estaba solo en la sala, pero en ese breve lapso de oscuridad, sintió que no era así. Hubo un momento en el que el aire se volvió más denso, más pesado, como si alguien más hubiera entrado en la sala sin hacer ruido. Un frío recorrió su cuerpo mientras esperaba, cada segundo sintiéndose eterno. Finalmente, las luces volvieron, titilando tenuemente. David respiró aliviado, pero cuando levantó la vista hacia la sala, su corazón se detuvo por un momento. Ya no estaba solo. Frente a él, sentada en una de las sillas, había una mujer. Estaba completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera durmiendo. Su ropa parecía sacada de otra época, una especie de vestido desgastado, como si hubiera estado sentada allí durante años, esperando algo que nunca llegó. Al principio, David pensó que tal vez se trataba de otra pasajera que había entrado en la sala mientras las luces estaban apagadas, pero había algo profundamente inquietante en su presencia. La mujer no se movía. Ni siquiera parecía respirar. El aire a su alrededor estaba denso, como si estuviera absorbiendo toda la energía del lugar. David intentó volver a concentrarse en su laptop, pero su mirada seguía siendo atraída hacia ella. Algo en su postura, en la forma en que su cabeza colgaba hacia un lado, le daba la impresión de que no era una persona real. Después de unos minutos, la incomodidad se volvió insoportable. Decidió levantarse e irse de la sala, pero cuando lo hizo, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. No había ninguna puerta visible. El mismo pasillo por el que había entrado parecía haber desaparecido. David miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Era como si la sala hubiera quedado completamente sellada, sin ninguna forma de escapar. Fue en ese momento cuando se atrevió a mirar nuevamente a la mujer. Ya no estaba en la silla frente a él. Ahora, estaba mucho más cerca, sentada en la silla justo a su lado. Su cabeza aún estaba inclinada hacia un lado, pero había algo diferente en su rostro, una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando del terror que David sentía. El pánico se apoderó de él por completo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que salir de allí. Corrió hacia donde recordaba que estaba la puerta, y, milagrosamente, después de lo que parecieron horas de pánico, la encontró. Salió de la sala de espera y corrió por los pasillos hasta llegar nuevamente a la terminal principal del aeropuerto. Cuando intentó contarle a alguien lo que había sucedido, nadie le creyó. Algunos empleados dijeron que había entrado en una zona cerrada al público, un área que había sido sellada hacía más de 30 años, después de un trágico incendio en el que murieron varias personas, incluidas algunas que esperaban en esa misma sala. Desde entonces, David ya no es el mismo. Su escepticismo desapareció, y aunque no habla mucho sobre lo que vivió, sé que lo que ocurrió en esa sala de espera lo cambió para siempre. En todos los aeropuertos del mundo existen mitos, leyendas urbanas que se susurran entre empleados y viajeros experimentados. Algunas son tan antiguas como los propios aeropuertos y otras se han forjado a lo largo de los años por experiencias inexplicables. El aeropuerto de la gran ciudad donde trabajaba mi amigo Javier no era la excepción. Allí, corría una historia que nunca era mencionada en voz alta, como si simplemente nombrarla pudiera invocar aquello que se escondía en las sombras de sus interminables pasillos. Era la historia del niño perdido. El relato contaba que, décadas atrás, una familia había llegado al aeropuerto como cualquier otra, con la intención de tomar un vuelo hacia unas vacaciones. Eran una familia común, de esas que siempre se ven en los aeropuertos,
un padre cansado con el rostro tenso por el estrés del viaje, una madre apurada y dos hijos pequeños, de los cuales el menor no tendría más de 6 años. El día transcurría con normalidad. Los padres hacían lo que cualquier padre haría en una situación de aeropuerto, mantenían a los niños cerca, vigilando que no se alejaran demasiado mientras hacían el check-in y esperaban para abordar. Sin embargo, en un momento crucial, cuando estaban a punto de dirigirse a la puerta de embarque, ocurrió lo inexplicable. El niño más pequeño desapareció. Según los padres, el niño iba justo detrás de ellos, caminando al ritmo de sus pequeños pasos. Pero cuando se dieron vuelta, ya no estaba. Fue tan repentino que, al principio, pensaron que solo se había quedado rezagado o había corrido a mirar algún escaparate cercano. Pero no era así. El niño se había esfumado, sin dejar rastro. La familia entró en pánico de inmediato. Corrieron por los pasillos, preguntaron a los empleados, buscaron en los baños, detrás de las columnas, entre las filas de asientos, pero el niño había desaparecido por completo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron revisadas una y otra vez, intentando encontrar alguna pista, algún indicio de lo que había sucedido. Pero lo más desconcertante de todo fue que no había ninguna imagen del niño desapareciendo. No aparecía en las grabaciones. No se veía a nadie llevándoselo, ni siquiera un atisbo de su última ubicación. Simplemente se desvaneció. La búsqueda duró semanas, con la participación de la policía, los medios de comunicación, e incluso los servicios de búsqueda y rescate. Pero no hubo resultados. El niño nunca fue encontrado. Se convirtió en uno de esos misterios sin resolver que quedan enterrados en los archivos policiales, y que con el tiempo se diluyen en la memoria colectiva de la ciudad. Sin embargo, lo que hacía esta historia realmente escalofriante era lo que ocurrió después de la desaparición. Con el paso de los años, algunos empleados y pasajeros comenzaron a contar historias sobre encuentros perturbadores en el aeropuerto. Relatos sobre haber visto a un niño caminando solo, siempre en las zonas más desoladas y menos concurridas del aeropuerto, como en las pistas de aterrizaje o en los pasillos más alejados de las terminales principales. Los primeros reportes fueron fáciles de descartar. Un niño pequeño, caminando solo, era algo que, aunque inusual, no era completamente imposible de encontrar en un aeropuerto. Podría haber sido un niño extraviado, buscando a su familia, o uno que se había alejado accidentalmente. Pero con el tiempo, los avistamientos se hicieron más inquietantes, y los detalles empezaron a coincidir de manera perturbadora. El niño siempre aparecía cubierto de barro, con la ropa desaliñada y sucia, como si hubiera estado vagando por algún lugar inhóspito. Aquellos que se acercaban a él reportaban una sensación de frío intenso, un escalofrío inexplicable que los atravesaba incluso en los días más cálidos. Pero lo más perturbador de todo era su rostro, completamente pálido, con unos ojos negros como el carbón, vacíos y carentes de cualquier emoción humana. Mi amigo Javier, quien trabajaba como guardia de seguridad en el aeropuerto durante los turnos nocturnos, siempre había escuchado la historia del niño perdido, pero nunca le había dado demasiada importancia. Javier era un hombre práctico, alguien que no se dejaba llevar por supersticiones ni leyendas. Para él, el aeropuerto era un lugar de trabajo y nada más. Pero todo cambió una noche, cuando fue testigo de algo que lo marcaría de por vida. Esa noche, como tantas otras, Javier patrullaba los alrededores del aeropuerto. Era una rutina que conocía bien. Los pasillos vacíos y las pistas desoladas siempre habían sido escenarios tranquilos para él. Sin embargo, esa noche todo se sentía diferente. El aire estaba más pesado, el silencio era más denso de lo habitual, como si el aeropuerto entero estuviera conteniendo el aliento. Estaba caminando por una de las pistas exteriores, lejos de la terminal principal, cuando lo vio por primera vez. Un niño, caminando solo por la pista. Javier se detuvo en seco. A esa hora, y en esa parte del aeropuerto,
no había razón alguna para que un niño estuviera allí. Su primer instinto fue correr hacia él, pero algo lo detuvo. El niño caminaba con pasos lentos, como si estuviera en trance, y sus pequeñas manos estaban cubiertas de algo oscuro, que al principio Javier no pudo identificar bien. Decidió llamarlo. «Oye, niño. ¿Qué haces aquí? Es peligroso, ven aquí ahora mismo», gritó Javier, tratando de mantener la calma en su voz. Pero el niño no respondió. Siguió caminando lentamente, como si no pudiera oírlo. Javier empezó a acercarse con más determinación, pensando que el niño estaba perdido o asustado. Sin embargo, cuando estaba a solo unos metros de él, el niño se detuvo de golpe y, lentamente, giró la cabeza hacia Javier. Lo que vio le hizo detenerse en seco. El rostro del niño estaba completamente pálido, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Pero lo que más aterrorizó a Javier fueron sus ojos. No había vida en ellos. Eran negros, vacíos, profundos como el abismo, y aunque el niño no decía ni una palabra, esos ojos transmitían una sensación de angustia y desesperación tan intensa que Javier sintió que su propio corazón se congelaba. Intentó hablarle de nuevo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El niño lo miró por un largo y perturbador segundo, y entonces ocurrió lo más aterrador. El niño comenzó a llorar, pero el sonido no venía de su boca. En su lugar, el llanto resonaba desde los altavoces del aeropuerto, como un eco espectral que se multiplicaba por todo el lugar. Era un llanto débil al principio, pero rápidamente se convirtió en un lamento desgarrador, un sonido que parecía provenir de las profundidades del alma, lleno de una tristeza infinita. El sonido invadió cada rincón del aeropuerto, como si el niño estuviera en todas partes al mismo tiempo. Javier, aturdido por lo que estaba presenciando, sintió el impulso de correr, de alejarse de esa figura que no podía ser humana. El llanto se hacía más fuerte, y pronto comenzó a resonar no solo por los altavoces, sino dentro de su propia mente, como si el sonido se estuviera incrustando en su cerebro. Era un doloroso sollozo, cargado de una soledad que era casi insoportable de soportar. Finalmente, incapaz de manejar el terror que lo consumía, Javier dio un paso atrás, y luego otro, hasta que se dio la vuelta y corrió hacia la terminal, con el sonido del llanto aún resonando en sus oídos. Cuando llegó a la seguridad de la terminal, el llanto cesó de repente. El silencio volvió a reinar en el aeropuerto, pero para Javier, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, presentó su renuncia. Nunca explicó en detalle lo que había visto esa noche, pero algo en su mirada, en su forma de hablar, me dejó claro que lo que había vivido lo había cambiado para siempre. Desde entonces, nunca más volvió a trabajar en un aeropuerto. Y aunque no lo menciona, sé que todavía tiene pesadillas sobre ese niño, caminando solo por la pista, con esos ojos negros vacíos y ese llanto que parecía venir de algún lugar profundo, más allá de la realidad misma. Lo más perturbador de todo es que, hasta el día de hoy, algunos empleados siguen reportando haber visto al niño en las horas más oscuras de la noche, caminando solo por las pistas. Como si todavía estuviera buscando a sus padres, o esperando que alguien lo encuentre. Hay historias que, aunque las escuches cientos de veces, nunca pierden su capacidad de poner los pelos de punta. Una de ellas, que siempre ha circulado entre azafatas y empleados de aerolíneas, es la leyenda del vuelo eterno. Según el rumor, existe un vuelo que, una vez abordado, nunca aterriza, y aquellos que suben a él desaparecen para siempre. La mayoría lo descarta como una historia para asustar a los nuevos empleados, pero mi amiga Clara, una azafata con años de experiencia, me contó una historia que vivió en carne propia y que hasta el día de hoy no ha podido olvidar. Clara es una de esas personas que siempre ha estado enamorada del cielo. Desde que era pequeña, soñaba con ser azafata y volar por el mundo.
A lo largo de los años, había trabajado en cientos de vuelos, cruzando continentes y océanos, y nunca había tenido una experiencia que la hiciera cuestionar su vocación. Pero una noche, durante un vuelo nocturno, algo muy extraño ocurrió. Era un vuelo común, uno de esos trayectos cortos entre dos ciudades europeas. La tripulación estaba acostumbrada a los vuelos nocturnos, que suelen ser más tranquilos, con pasajeros dormidos y una atmósfera relajada. Pero desde el principio, algo en ese vuelo se sentía diferente. Para empezar, había muy pocos pasajeros a bordo, lo cual no era inusual para esa ruta en particular. Sin embargo, Clara notó que los pocos pasajeros que estaban allí se comportaban de manera extraña. Desde el momento en que abordaron, apenas hicieron contacto visual con la tripulación. Se sentaron en sus asientos sin decir una palabra, sin intercambiar sonrisas ni saludos. Estaban extrañamente inmóviles, como si estuvieran atrapados en sus propios pensamientos o en algún tipo de trance. A medida que el avión despegaba, Clara comenzó a caminar por el pasillo, haciendo sus revisiones habituales. Pero algo no estaba bien. Mientras caminaba, sentía una sensación de incomodidad creciendo dentro de ella. Los pasajeros seguían completamente inmóviles. Ni siquiera los niños se movían. No había risas, ni murmullos, ni el típico bullicio que suele llenar el ambiente de un avión. El silencio era absoluto, casi antinatural. Intentó hablar con uno de los pasajeros para ofrecerle algo de beber, pero cuando se acercó a él, notó que su rostro estaba inexpresivo, sus ojos abiertos pero vacíos, como si no estuviera realmente allí. Clara intentó disimular su desconcierto, pero cuando se dio cuenta de que todos los pasajeros estaban en el mismo estado, comenzó a sentirse realmente asustada. A medida que avanzaban las horas, algo aún más inquietante sucedió. El avión no parecía avanzar. Clara miró su reloj y notó que habían pasado varias horas, mucho más de lo que debería haber durado el vuelo. Cuando fue a la cabina de los pilotos para preguntar si todo estaba en orden, no recibió respuesta. Golpeó la puerta, pero no había respuesta desde el otro lado. La cabina estaba cerrada por completo. Era como si el avión estuviera volando solo, sin dirección y sin tripulación que lo dirigiera. El tiempo pasaba, y las luces del avión comenzaron a parpadear. Clara empezó a sentir que estaba atrapada en un ciclo eterno, un vuelo que nunca aterrizaría. El avión seguía volando en la oscuridad, pero no había señales de que estuvieran cerca de su destino. Ni siquiera el sistema de información de vuelo funcionaba. Las pantallas que normalmente muestran la ruta y el tiempo de llegada estaban apagadas, como si el avión estuviera suspendido en algún tipo de limbo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el avión comenzó a descender. El alivio llenó a Clara, pensando que por fin estaban a punto de aterrizar. Pero cuando el avión tocó tierra y las puertas se abrieron, Clara notó algo muy extraño: no había ningún aeropuerto visible. Al bajar del avión, la neblina lo cubría todo, y el frío calaba los huesos. Cuando Clara se dio la vuelta, los pasajeros seguían sentados en sus asientos, completamente inmóviles. No hubo ningún intento por parte de ellos de levantarse o de recoger sus pertenencias. Simplemente permanecieron allí, como figuras congeladas en el tiempo. Con el corazón en la garganta, Clara bajó las escaleras del avión y caminó hacia la neblina, sin saber a dónde estaba ni cómo había llegado allí. Cuando finalmente volvió al aeropuerto de origen para reportar lo sucedido, nadie la creyó. Lo más aterrador fue que, al revisar los registros, ese vuelo nunca había existido. Hasta el día de hoy, Clara no sabe si lo que vivió fue real o una pesadilla. Pero desde entonces, nunca más volvió a volar. El mundo de los controladores de tráfico aéreo está lleno de estrés, responsabilidad y precisión. Cada segundo cuenta, cada vuelo debe estar monitoreado con una exactitud casi quirúrgica.
Los controladores de torre trabajan en silencio, lejos del bullicio del aeropuerto, vigilando el cielo con una concentración absoluta. Pero a veces, incluso los cielos pueden ocultar misterios. Esta historia me la contó un viejo conocido, también controlador de tráfico aéreo. Era una noche tranquila, sin muchos vuelos, cuando uno de sus compañeros, Miguel, desapareció sin dejar rastro. Todo comenzó como cualquier otra noche. Miguel estaba asignado a la torre, supervisando los vuelos que iban y venían. Era una noche tranquila, el cielo estaba despejado y solo había unos pocos aviones en ruta. A medida que avanzaba la noche, el tráfico aéreo se volvía aún más ligero, lo que le daba a Miguel la oportunidad de relajarse un poco y revisar sus informes de rutina. Sin embargo, alrededor de la medianoche, algo extraño apareció en los radares. Una figura que no correspondía a ningún vuelo registrado. Al principio, Miguel pensó que era un error del sistema. Tal vez una interferencia o un avión privado que no había reportado su plan de vuelo. Decidió observarlo por unos minutos, esperando que desapareciera o se aclarara la situación. Pero la figura seguía allí, moviéndose de manera errática en la pantalla. No seguía ninguna ruta conocida, ni respetaba los patrones de vuelo. Se movía como si estuviera vagando sin rumbo, a veces acelerando, a veces deteniéndose por completo. Miguel intentó contactar al piloto a través de los canales de comunicación, pero no recibió ninguna respuesta. Los minutos pasaban, y la figura seguía allí. Otros controladores comenzaron a notar lo mismo. Era como si algo estuviera en el cielo, pero no podía ser identificado. El nerviosismo empezó a crecer en la sala. Nadie sabía qué estaba pasando. Miguel, visiblemente alterado, decidió que tenía que investigar más de cerca. Subió a la torre de control, solo. Desde ese momento, nunca más lo volvieron a ver. Cuando fueron a buscarlo al amanecer, la torre de control estaba vacía. No había señales de Miguel, excepto por sus auriculares, que seguían colgados en la mesa, emitiendo un extraño sonido de interferencia. Desde entonces, algunos controladores dicen haber escuchado su voz en sus auriculares en noches particularmente oscuras. Una voz lejana, apenas un susurro, pidiendo ayuda desde algún lugar donde la realidad y el tiempo se difuminan. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.